Hola, soy Ana Carolina Ruiz Fernández y les doy la bienvenida al tutorial acerca del manejo de núcleos sedimentarios en el campo y en el laboratorio. Cualquiera que haya sido la forma en la que recolectaron el núcleo sedimentario y se haya llevado al interior de la embarcación, es muy importante recordar que el nucleador siempre debe mantenerse en posición vertical. Esto tiene el propósito de evitar que si las capas más superficiales del núcleo sedimentario están muy acuosas, no se revuelvan, no se mezclen durante el muestreo. Ahora, una vez que tenemos el nucleador encima ya de la embarcación, de nuestra plataforma, es importante verificar que no hay fugas de sedimentos. Si las hay, pues sellarlas inmediatamente. Podemos ver los detalles en el caso del nucleador Iwitec en el tutorial correspondiente del uso del nucleador. Y bueno, es importante también verificar la longitud del núcleo. Si este es demasiado corto, habría que añadir peso adicional a nuestros nucleadores y recolectar un nuevo núcleo. O bien, mover la embarcación y muestrear en otro sitio. Lo siguiente es verificar, una vez que estamos ya con el núcleo en la embarcación, que el sedimento, que el núcleo sedimentario no muestre huecos o fisuras y que la superficie esté plana. Les muestro un par de fotografías aquí a la izquierda, donde vemos un núcleo sedimentario que tiene huecos, que tiene algunas fisuras, y eso nos puede provocar dificultades en el momento de hacer el corte del núcleo sedimentario en el laboratorio. Esto es un ejemplo de una superficie inclinada. Idealmente tendríamos que desechar este núcleo para poder buscar uno nuevo que nos permita obtener una mejor superficie. A veces esto es muy complicado porque es que depende del fondo del sistema donde estemos muestreando, pero yo les recomiendo hacer el esfuerzo de intentar recolectar un núcleo que tenga la superficie plana. A la derecha les muestro un par de figuras de cómo debería lucir idealmente un núcleo sedimentario. Las superficies relativamente planas en ambos casos. Esto es importante a la hora que hacemos el corte porque si tenemos superficies inclinadas, tenemos que hacer algunos trucos de compensación para poder obtener la profundidad del primer centímetro del núcleo, que a veces es complicado cuando la superficie está inclinada. Esto finalmente podría afectar nuestros registros y nuestros cálculos del fechado, sobre todo cuando queremos hacer los cálculos de la tasa de acumulación sedimentaria, que está en unidades de centímetro por año. Esto sería, les marco con una palomita verde, el tipo de núcleos que quisiéramos obtener, con una superficie plana donde no se ven huecos, se ve un continuo. Ahora, muy importante, antes de que nos vayamos de la estación de muestreo, tenemos que recordar de marcar el tubo, de identificarlo y de llenar las formas de muestreo antes de dejar el sitio de trabajo. Esto es importante porque después se nos olvida y al final del muestreo terminamos con 3 o 4 tubos y no sabemos a qué estación corresponde cada uno de ellos. También les sugeriría que cuando hagan este marcado de identificación del tubo, agreguen una flechita que muestre dónde está la superficie, porque por raro que parezca, nos ha ocurrido en el laboratorio que nos envían muestras para fechado y vienen etiquetadas de manera inversa. Y esto es un error que se inicia a la hora de cortar el núcleo y que se propaga a través de los registros. Entonces es muy importante tener siempre bien clarito dónde comienza el núcleo y dónde termina cuando lo estamos procesando. Otra recomendación que me gustaría hacer es nunca dejar los núcleos desatendidos en la embarcación. Una vez que los hemos recolectado, hay que asegurarlos de alguna forma o asignar al cuidador permanente, porque es muy fácil que con el oleaje, con un movimiento brusco en la lancha, puedan terminar en el piso de la embarcación y con esto pues se echa a perder todo el trabajo que ya hemos realizado de la recolección. O sea, podemos provocar que se mezclen los sedimentos por una caída.
El nucleador UWITEC, con el que contamos algunas de las contrapartes de este proyecto, viene con una estructura donde podemos cargar hasta 6 núcleos sedimentarios a la vez. Esta estructura, a pesar de que parece sólida, pues con el peso de los núcleos y un mal movimiento también se puede caer. Entonces, lo ideal es que alguien esté siempre a cargo de los núcleos recolectados o asegurar que las estructuras donde coloquemos los núcleos una vez ya en la embarcación esté muy bien amarrada a algún espacio exprofeso dentro de la embarcación. La otra opción, si no se cuenta con este tipo de estructuras, es usar una cubeta. Podemos usar una cubeta, meterle peso a la cubeta dentro, allí insertar los núcleos, pero generalmente, por experiencia propia, siempre es importante que alguien esté supervisando el estado en que están los núcleos mientras volvemos al laboratorio para procesarlos. En las siguientes diapositivas quisiera mostrarles la manera en que nosotros procesamos los núcleos sedimentarios dentro de nuestro laboratorio. Desde que llega, cómo lo manejamos, hasta la parte del corte. Bueno, pues ya tenemos nuestro núcleo sedimentario en el laboratorio y lo primero que hacemos es dejarlo sedimentar, dejar que las partículas que hayan quedado suspendidas en el agua sobrenadante del núcleo se asienten. Los dejamos sedimentar por lo menos 24 horas, o sea que no cortamos el núcleo inmediatamente, sino un día más tarde de cuando fue recolectado. El siguiente paso es extraer el agua sobrenadante, para lo cual nosotros utilizamos un tubo de polietileno. Este tubo es de los que normalmente se utilizan en las peceras para aireación. En la punta le hemos amarrado una espátula rígida con el propósito de que nos permita introducir el tubo con cierta facilidad para llegar hasta casi la superficie del sedimento y extraer el agua por sifoneo. Lo que hacemos es rellenar el tubo con agua destilada y lo introducimos con mucho cuidado dentro del tubo de muestreo y por capilaridad simplemente va a comenzar a drenar el agua y dejamos que este proceso ocurra. Puede ser de manera manual o podemos colocarle una pinza en la parte superficial del tubo para que se haga este drenado y nosotros podamos hacer alguna otra cosa mientras se hace la descarga del agua. En la siguiente diapositiva les mostraré un detalle al respecto. En esta diapositiva lo que les muestro es una fotografía más completa de cómo quedaría el sistema. Tenemos aquí la punta del tubo de polietileno que ha llegado casi a la superficie del sedimento sin tocarlo. Esta foto es un poco engañosa, pareciera que el tubo está dentro del sedimento, pero no lo está. Está realmente casi tocando, pero sin tocar. Lo que vemos aquí es el tubo como está llegando a la cubeta, donde se está recuperando el agua que se está extrayendo mediante el sifoneo. Y aquí está la pinza que les comentaba. Nosotros ponemos una pequeña pinza para sujetar el tubo y que este proceso se vaya haciendo poco a poco, de manera que tengamos la posibilidad de hacer alguna otra cosa mientras se realiza el vaciado del tubo. Ahora, quizás es importante que alguien esté siempre al pendiente de verificar la llegada del agua casi a los sedimentos, porque si por alguna razón el sifoneo está realizándose con mucha fuerza, es posible que se llegue a extraer sedimento también. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre de estar verificando que cuando el agua esté por llegar al sedimento, estar muy al pendiente para evitar que extraigamos los sedimentos de la superficie cuando terminemos de vaciar el agua. Este es un pequeño video solo para mostrarles cómo se hace la introducción del tubo. El tubo ya lleva el agua destilada, está completamente lleno. Aquí vemos a Jair cómo está introduciendo el tubo hasta casi llegar a la superficie del sedimento.
y de manera que pueda empezar a drenar el agua del tubo de muestreo. Bueno, pues esto es todo respecto al manejo de los núcleos sedimentarios en el campo y en el laboratorio. Los espero en el siguiente video. Hasta pronto.